Hola, ¿qué tal? Les habla Javier Escamilla. Esta es la segunda parte del estudio sobre los principios bíblicos acerca de la prosperidad, la riqueza y las finanzas. Mucho de este material está basado en el Manual del Hombre de los Principios Básicos de la Juventud. Continuamos. Ahora, aquí vemos otro tema interesante sobre las finanzas. El tema de bienestar financiero, ese es algo que nosotros debemos de considerar. El bienestar financiero no tiene nada que ver con dinero, ni con riquezas, ni con prosperidades. El bienestar en las finanzas o la libertad en las finanzas tiene que ver con un equilibrio de tres partes de nuestra persona. Es decir, en la manera en que yo estoy saludable en mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, entonces yo voy a alcanzar el bienestar en las finanzas y el bienestar financiero. Alcanzar la libertad en las finanzas no es un tema de dinero, es un tema de nuestro espíritu, es un tema de nuestra alma y es un tema de nuestro cuerpo. Por ejemplo, si hablamos del alma, si la persona no tiene un alma saludable, es decir, si sus emociones están intoxicadas, si tiene altos niveles de ansiedad, de desesperación, de soledad, lo más probable es que se vaya al súper y empiece a comprar cosas que no necesita y empieza ahora con Amazon y todo lo que nos llega fácil a la casa, empieza a hacer una serie de gastos innecesarios para poder sentirse bien. Entonces tiene un problema en su alma, tiene un vacío, tiene ansiedades o depresiones o tristezas o soledad. Su alma no está estable. Y entonces si tiene finanzas, se las acaba tratando de tapar esos hoyos con objetos, con cosas, inclusive con compañías, con fiestas, una serie de cosas. Por eso, hablar de las finanzas, de libertad financiera, es hablar de un alma saludable, equilibrada, sana. Hablamos de un cuerpo saludable. Si alguien no tiene un cuerpo saludable, lo más probable es que va a tener que gastar mucho de su dinero en mantener su salud. Es decir, grandes cantidades de dinero se le van a ir en gastos médicos o en operaciones o en situaciones que no estaba preparado. Aún con los seguros médicos, gracias a Dios por los seguros médicos, pero todos tienen un límite. Llega un momento en que el seguro dice, ¿saben qué? Yo me lavo las manos, hasta aquí llego, la póliza llega hasta aquí, se acabó el seguro, de ahí para allá usted le sigue. Y se empiezan a drenar las finanzas porque no hay una salud física. Hablar de salud, finanzas saludables es hablar de un cuerpo saludable que no tiene que gastar su dinero en enfermedades, aunque puede llegar la enfermedad y el dinero le puede ayudar para sacar medicamentos, pero si no lleva una vida saludable de cuidar su cuerpo en una buena alimentación, ejercicio, con todo lo que representa, las finanzas se van por ahí. Es caro tener un cuerpo enfermo. Entonces, ¿alguien iba a decir algo? No, muy bien. El tema del espíritu. Si la persona no tiene una relación con Dios saludable, es decir, su espíritu no está saludable, empieza a tener metas y objetivos totalmente equivocados, en donde las finanzas pueden crear unos agujeros negros sin fondo y acabarse lo que tiene, porque no tiene una paz interior en una relación saludable con Dios. Entonces, si la persona no tiene un espíritu saludable, no tiene un alma saludable, no tiene un cuerpo saludable, lo que gana, por más que llegue, se le va como agua entre las manos. ¿Estamos de acuerdo? Ramiro, ¿ibas a decir algo? Ok. Seguimos con el tema. Pero no veo a nadie, nomás veo unos 2, 3 aquí en mi pantalla, pero... Muy bien, ¿vamos bien? Ok. Seguimos con el tema. La libertad financiera empieza con dar. Vamos a hablar de estos principios básicos de la libertad financiera. La libertad financiera empieza con dar. El dar activa la obra de Dios en nuestros asuntos financieros. Dar incrementa nuestro amor por Dios. Es decir, un principio de salud financiera es aquella persona que da con libertad hacia otros.
entiende muy bien que la prosperidad es parte de unos propósitos, pero no es el propósito final. Es decir, es bendecir a su familia, bendecir a Dios, bendecir a los demás. Pero lo interesante es que cuando una persona empieza a dar en la medida en que prospera, empieza a activar la obra de Dios en los asuntos financieros. Es decir, se detona algo en nuestra vida y empieza a desarrollar una salud financiera, es decir, una sana relación. Por eso el principio de dar tiene que ver con Dios, dar a los pobres, a los que están en necesidad, a la familia de la fe. Hay un principio en Lucas 6:38. Dice, dad y se os dará. Esa es una ley de Dios. Hay ciertos versículos que vamos a ver ahora que son ley. Así como está la ley de las leyes físicas en la naturaleza donde nosotros nos movemos, la ley de la gravedad no la podemos quebrar, aunque podemos simular y engañar. Pero hay ciertos principios que no podemos cambiarlos y que no lo entendemos cómo funciona, que funciona. Y todos sabemos, los que llevamos años en esto, que si tú das con libertad, se te da. Eso es un hecho. Es una ley espiritual. Funciona en el espíritu del hombre. Por eso hablábamos que la libertad financiera o el bienestar financiero tiene que ver con su espíritu. Este principio trabaja en el espíritu del hombre, en lo que vimos aquí, en esta transparencia. Este principio opera en un espíritu saludable. No opera en el alma ni opera en el cuerpo. Funciona en su espíritu. Aunque es un versículo que es verdad, no puede aplicar ni detona en todas las vidas de las personas solamente porque lo lee o porque dice que así es, a menos que tenga un espíritu saludable. ¿Qué quiere decir un espíritu saludable? Es como si tienes una tierra saludable. Tú tienes una tierra saludable, siembras la semilla y como la tierra es saludable, va a germinar. Produce. Si la tierra no es saludable, la semilla no crece. Se pudre. Bueno, este versículo es saludable, funciona cuando tiene un espíritu saludable. Nada más. No funciona en ningún otro lugar. Muy bien. Otro de los principios dice que Dios, como respuesta a nuestras ofrendas al momento de dar, bendecir a otros, Dios empieza a obrar en oportunidades para recibir la provisión, directa o indirectamente, de sus manos. Él da la capacidad para crear el empleo, para conservar el empleo existente en la medida en que damos y recibimos. Quiero nomás aclarar que aquí está a punto de una tormenta empezando. Se puede ir la luz. Si se va la luz y me desconecto, voy a tratar de conectarme lo más rápido posible. Ok, nomás para que sepan que tenemos aquí un problema de tormenta. El recuadro nos dice que Dios responde generando las oportunidades. Vamos a imaginar, hay un espíritu saludable, la persona es libre, da con libertad, bendice a otros, y se empiezan a reacomodar los escenarios, como esos engranes se acomoda el escenario de atrás y se generan oportunidades. Al generar esas oportunidades, Dios le está poniendo al individuo que es libre en su espíritu con respecto a las finanzas, le genera esta oportunidad, ese cambio de oportunidades y le da la capacidad para aprovechar las oportunidades y para poder seguir avanzando. Eso se llama bendición de Dios. ¿Cómo te bendice o cómo nos bendice? Mediante trabajo. Es decir, la libertad financiera, la prosperidad en las finanzas no tiene nada que ver con no trabajar. A veces pensamos que no es trabajar. No, no, no. Ese no es un principio de Dios. El principio de Dios dice, el que no trabaje, que no coma. Punto. No se puede. No podemos decir que estamos bien bendecidos por Dios porque no trabajamos. No. El trabajo es una bendición. Y es de esa manera que lo tenemos que ver. Entonces, Dios nos bendice con trabajo. Dios nos empieza a bendecir con ingenio, con creatividad, con una claridad mental para poder ver las oportunidades y cómo aprovecharlas y generar el negocio. Y también Dios nos empieza a bendecir mientras la oración de gratitud. En esos tres aspectos
se empieza a mover. Estamos hablando de cómo se genera este tema de lo que estamos hablando. Por eso ni siquiera hemos hablado del dinero. Estamos hablando del espíritu de la persona, del cuerpo de la persona y del alma de la persona. Y empieza con un detonador, una chispa que se llama empezar a dar para poder generar. Y entonces seguimos que el tema tercero es administrar. Entonces tenemos dar, recibir, aprender a recibir lo que Dios nos está dando y administrar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Es decir, nuestra experiencia de dar a Dios en la adoración, es decir, cada semana que tenemos un grupo de estudio bíblico, o si va a la iglesia, si hace oración, o en la manera en que entrega sus ofrendas, sus diezmos, dice, es un poderoso recordatorio del hecho de que somos administradores y no dueños de lo que Dios nos ha confiado. Somos responsables ante Dios por la manera en que usamos el tiempo y cada moneda que tenemos. Y aquí entra otro principio saludable para las finanzas. No somos los dueños, somos administradores, somos los mayordomos. Dios pone en nuestras manos como resultado de la bendición que nos quiere dar y la pone ante nosotros y nosotros administramos lo que Dios ha puesto en nuestras manos para hacerlo crecer, usarlo adecuadamente y pasarlo a la siguiente generación. Entonces nosotros somos responsables por el uso del dinero, la inversión del dinero y la manera en que usamos nuestros bienes. Somos responsables ante Dios por esa manera. Es un error pensar que no tenemos que darle cuentas a nadie. Aún si soy el mero de la empresa, digo, yo no le doy cuentas a nadie. Es un error. ¿A quién le damos cuentas? Si reconocemos que todo viene de parte de Dios. Y cada vez que damos, que es el que genera todo esta detonación, lo hacemos como un recordatorio. Es decir, voy a tratar de explicarme en este tema. No debemos de dar para tener más. Esa es una motivación equivocada. No funciona. Y alguien dice, este que estoy escuchando es verdad, entonces voy a empezar a dar para recibir más dinero. Error, no funciona. No se detona nada. Porque la motivación está equivocada. Si nosotros empezamos a dar como resultado de entender lo que Dios nos ha dado y el objetivo final, se empieza a reacomodar todo para bendecirnos y entonces cada vez que yo doy, me recuerda que todo es de Él y que de lo que Dios me ha dado, empiezo a bendecir a otros, a mi familia, bendecir al Señor y eso es parte de un recordatorio regular cada vez que doy. Si yo doy una vez al año a quien sea, pues eso quiere decir que de vez en cuando me acuerdo que lo que tengo es de Dios. Pero si regularmente forma parte de mi vida, es un recordatorio. Entonces, eso nos lleva a recordarnos, somos administradores, no dueños. La palabra que usamos en el mundo sí decimos que quién es el dueño de la propiedad. Bueno, lo decimos porque es un término legal. Pero cuando estamos hablando de cosas profundas que no se ven, cosas espirituales, nosotros debemos de decir que somos los administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y le respondemos a Él por el uso que tenemos. Entonces, si el tercer punto después de dar viene recibir y de lo que yo recibo tengo que desarrollar habilidades para administrar, entonces tengo que aprender a desarrollar resistencia a las ventas. Esa es una buena administración. Es decir, todo el mundo nos quiere vender algo. Si yo voy a San Antonio y entro a los moles y agarro un carrito y me empiezo a pasear por ahí, por algún lugar, voy a ver un artículo que me va a llamar la atención, seguramente. Y decimos, mira nada más, me encanta, es lo que yo estaba buscando, siempre lo quería. Y vemos el precio y le pensamos un poquito. Y dice, no, mi mujer no me va a dejar. O mi marido no va, no. O la verdad es que, y le damos vueltas y decimos que no, pero ahí está el gusanito. Y ahí está el gusanito. Y le damos vuelta al mall y seguimos dando vueltas, pero no lo quitamos de la cabeza.
y no lo quitamos hasta no encontrar la justificación y el mecanismo necesario para encontrar la palanca necesaria para justificar nuestra compra. Y entonces nos atrajo algo que no necesitábamos, pero que está diseñado para atraparnos. Toda la publicidad y la mercadotecnia tiene que ver con eso. Y a veces compramos artículos que no necesitamos. Entonces, una buena administración tiene que ver con nosotros desarrollar una resistencia a cosas que no necesitamos, aunque nos digan que es muy barato. Porque si llegamos nosotros y decimos, fíjate que estaba el 70%, todo lo que me ahorré, error. ¿Necesitas el artículo? No, pero me lo ahorré. Bueno, entonces perdiste un 30%, el costo, porque no lo necesitabas. Entonces, eso es una mala administración. Necesitamos aprender en la administración a hacer compras más inteligentes. Creo que algunos de ustedes lo tienen en forma natural. Y también tenemos que aprender a pagar puntualmente las cuentas, nuestros pendientes. No vamos a entrar en esos temas, pero eso es parte de la administración, de los 3 puntos: dar, recibir y administrar, que tenemos que desarrollar y crecer. Muy bien. Seguimos adelante con este tema. ¿Qué significa tener libertad financiera? Número 1. Libertad financiera es reconocer que la verdadera prosperidad viene solamente de Dios. 2. Es comprometernos con los propósitos de Dios para el dinero. Es decir, yo tengo que hacer un compromiso de entender cuál es el propósito del Dios del dinero, el compromiso de cuál es el propósito de Dios hacia el dinero. ¿Cómo? ¿Por qué me lo da? ¿Para qué me da ese dinero? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué me dio mucho o por qué me dio más o menos? ¿O porque tengo poco? Cualquiera sea la cantidad que tenga en posesiones, yo tengo que saber cuál es el propósito de Dios para eso. Eso lo tengo que descubrir. El 3, la libertad financiera tiene que ver con identificar y rechazar falsos conceptos en los cuales vivimos. Aquí toco un tema sin profundizar y sé que podemos tener diferencia de opinión, pero vivimos en un mundo capitalista, hay que reconocer. El sistema funciona así está hecho, y el sistema está hecho para crecer financieramente y para poder seguir vendiendo y vendiendo y vendiendo y vendiendo y vendiendo. Es decir, las empresas, las transnacionales, todos tienen grandes compromisos, deudas, y se ha llegado a puntos de convenios de ponerle una fecha de caducidad a los artículos. Aunque el artículo pueda durar todavía años más, tiene una fecha de obsolescencia, es decir, una fecha programada para que se vuelva obsoleto. Ese es parte del sistema, es un concepto. Hay que hacer que la gente siga comprando porque tenemos empresas que hay que sostener y tenemos impuestos altísimos. Entonces hay que hacer que la gente compre. Pero ¿cómo compra más? Si yo hago artículos que me duren 20 años, pues la gente no me va a comprar. Entonces por eso nos hemos visto rodeados en las últimas décadas con una cantidad enorme de artículos que duran poco. Yo recuerdo de niño que una vez me dijeron en mi casa, en una casa donde vivíamos, dijo, este foco tiene más de 15 años de vida y todavía sigue viviendo, nos decía. Un foco que tenía más de 15 años, tenía más edad que yo en aquel tiempo. Bueno, eso ya casi no se da. Es rara vez que encontremos artículos que duren mucho, pero es parte del sistema. Entonces nosotros tenemos que identificar y rechazar algunos, no todos los conceptos, pero algunos conceptos que son falsos a los principios de Dios. Entendiendo que vivimos en un sistema que tiene que generar el compra-venta, es parte de la vida. Pero bueno, eso lo veremos después. El punto número 4 de libertad financiera es responder a Dios por nuestras decisiones financieras. Es decir, yo tengo que aprender a servir a Dios y no al dinero. Tengo que tener muy claro si soy siervo del dinero, porque es algo que podemos nosotros caer. Terminamos cuidando y obsesionándonos y dedicándole más tiempo a lo que tenemos, de tal manera que nos perdemos, en lugar de entender que Dios nos ha bendecido
y que tenemos que aprender a servir a Dios. Ese es el objetivo final. El punto número 5, ya lo hablamos, libertad financiera es aprender a dar con libertad, no por obligación, no por compromiso, no para hacer más dinero, solamente por la libertad de bendecir a otros. El 6, libertad financiera tiene que ver con el claro entendimiento del manejo de las deudas. Es decir, evitar endeudarnos por endeudarnos, sino entender cómo funciona el tema de las deudas. Pero es algo que no sé si alcanzaremos a ver. Otro punto para entender la libertad financiera es aprender a vivir en la abundancia y en la necesidad. Es decir, yo soy yo cuando tengo y cuando no tengo. Yo el mismo. Entendiendo que lo que me rodea es una bendición y puede estar ahorita y a lo mejor después ya no está. Pero sigo siendo yo. Dios quiere que aprendamos a tener nuestra identidad en Él. ¿Quién soy yo en Él? Esa es la vida que Él me ha dado. El valor que Él me ha dado es por la madurez y el crecimiento que he obtenido por Él. Y lo demás es parte de la vida, pero no es la vida. La libertad financiera tiene que ver básicamente también con aprender a vivir. Estar bien en la abundancia y estar bien cuando estamos en crisis. Y el 8 también, que hablamos, aprender a resistir las compras compulsivas. Es decir, sabe comprar. Y hemos visto generaciones de migrantes en México muy notables. Algunos llegaron hace décadas, hace un siglo, situaciones de persecución, apenas llegaron a nuestro país y en la siguiente generación habían prosperado tanto, la tercera generación han logrado mucho. ¿Por qué? Porque supieron comprar, diferenciar cuándo no comprar y cuándo sí comprar. Aprendieron a vivir en la abundancia y aprendieron a vivir en la necesidad y no entrar en la desesperación de la pérdida de los cambios que se dan. Seguimos con estos puntos de la libertad financiera. La libertad financiera tiene que ver con conseguir la mejor compra. Javi. Sí, adelante. Nada más un comentario acerca de lo que dijiste de saber comprar y conseguir la mejor compra y ese tipo de cosas. Hace muchos años, cuando ya habíamos salido de carrera y pues todos ya teníamos trabajo, incluso creo que ya estábamos todos casados, y siempre hay un periodo en la vida en donde tiendes a compararte más con la posición económica de los otros. Y en una ocasión estábamos un grupo de amigos y de esas pláticas tontas y empezaban a hablar, a preguntar acerca de cuánto ganábamos. Y pues empezó ahí a platicar, pues no, pues yo tanto, y unos con más presunción que otros. Y uno de ellos, le dicen, oye, tú, Pedro, ¿tú qué onda? ¿Cuánto ganas? Dice, no, pues X, pero a mí me sobra el dinero, me sobra la lana. Y obviamente, pues, la raza le empezó a echar carrilla porque dice, qué sangrón eres. Y le dice, no, literalmente, me sobra el dinero. Es decir, quizás yo gano menos que ustedes, pero me sobra el dinero. Con lo que gano, tengo para cubrir mis gastos, para que mi familia viva como vivimos, y todavía me sobra. Es decir, quizás él ganaba menos que muchos de los que estaban en ese momento, pero a él sí le sobraba el dinero. Entonces, esa es la parte en donde a veces no entendemos que es tan relativo el decir, oye, ¿cuánto ganas a cuánto ahorras? O ¿cuánto ganas a con cuánto te quedas, etcétera? Son cosas totalmente diferentes. Así es. Así es. Gracias por la aportación, que tiene que ver básicamente con esa libertad. Y efectivamente, ¿no? La persona le sobraba porque había aprendido a comprar y a estar en paz con lo que tenía, ¿no? Y bueno, seguimos con los puntos. Libertad financiera también tiene que ver con llevar unas buenas cuentas y útiles de nuestros gastos, básicamente contabilidad doméstica o personal. También es no prestar y firmar como aval. Este es un tema polémico, porque, y es un principio bíblico, pero
pero a veces en la sociedad mercantil en la que vivimos hay cosas que no se dan a menos que hay un aval detrás de ti, si no, no te rentan, está medio complicado el mundo que hemos generado, ¿no? Pero el principio es que dices tú, bueno, ¿presto o no presto? El principio bíblico, yo voy a hablar del principio bíblico, no de las cuestiones de préstamos bancarios, de una serie de cosas, es un asunto totalmente diferente, pero el principio es el mismo. El tema del préstamo, es decir, si yo presto a alguien, un familiar, un amigo o alguien, el principio bíblico dice que tú prestas no con la intención de que te lo regrese, sino con la intención de dar. Si te lo regresa, bienvenido. Y si no, tú lo entregaste. Si alguien te dice, oye, préstame 10,000 pesos, si puedes, le prestas los 10,000, pero dices, no te lo puedo prestar, pero te puedo dar 5,000. Es un principio. Es decir, si tienes que prestar sabiendo que a lo mejor no te lo regresan. Si te lo regresan, qué bueno. En ese sentido, hay que tener esa libertad. Y firmar como aval es peligroso porque la palabra aval significa confianza. Es decir, el tercero va a confiar en ti, no en el que está en medio. Y tu riqueza, tu patrimonio, fluye a través tuyo por alguien que no cumplió en medio. Entonces tú estás comprometiendo tu patrimonio siendo aval por otros. Entonces aquí la palabra aval, que es confianza, tendría que usarse solamente en casos muy específicos de un familiar muy cercano, de alguien que conoces explícitamente sabiendo que puedes comprometer una parte de tu patrimonio si la persona no responde. Son cosas que hay que tener mucho cuidado. Y bueno, la libertad financiera también tiene que ver con el buen nombre. Es decir, hay que estimar el buen nombre por encima de la riqueza. Entonces, primero es el buen nombre, es decir, el prestigio, el apellido. Hijito, no se te olvide quién eres. No es el dinero lo que tenemos. Lo que hemos forjado en ti, lo que has heredado, es el apellido. Ese apellido ha sido cuidado por varias generaciones como un apellido que denota honestidad, rectitud, templanza, compromiso, lealtad. Esa es nuestra riqueza. Entonces nosotros tenemos que ser libres financieramente en el sentido de que primero estimamos el nombre antes que la riqueza. Lo más importante. Es decir, cuando prestamos o hacemos un negocio, decimos, compadre, lo más importante es usted. Es decir, prefiero mejor que este negocio no funcione, pero no cuidar su amistad. Es decir, hay cosas más valiosas que la riqueza. La libertad financiera tiene que ver con detectar y conquistar la pereza. Es decir, batallamos en nuestra cultura. No somos una cultura de trabajo, aunque en el norte se ha generado una cultura de trabajo a diferencia de otras partes del país. Y esta cultura de trabajo viene de generaciones atrás, por lo agreste del terreno donde vivimos, del ambiente, obligó a aquellos fundadores a esforzarse, venían de comunidades de mucho trabajo y se ha heredado, ¿no? Pero sabemos que si la persona somos perezosos, no va a generar. Ese es un hecho, no le va a caer del cielo, es un asunto que la prosperidad viene a través del trabajo. Y la pereza hay que conquistarla, ¿no? Libertad financiera también tiene que ver con aprender a recibir a través de la oración. Es decir, tenemos necesidad, no todo lo logra el dinero. Tenemos que aprender a orar a Dios y recibir a través de la oración. Que Dios nos dé la paz que el dinero no puede dar, ¿no? El número 15, libertad financiera, es aprender a escuchar el consejo e inquietudes de los que nos rodean. Una persona sabia, y lo hemos oído por ahí, es aquel que sabe escuchar consejos, los que saben. Es decir, aquellos que han sabido administrar, que tienen principios claros sobre las finanzas, que han prosperado, hay que escucharlos, hay que buscarlos para pedir consejo. Ellos nos podrán dar caminos apropiados sobre este tipo de temas. Entonces, eso también es llegar a la conclusión de que soy libre financieramente cuando entiendo que no sé manejar todas las cosas y que puedo buscar consejo en las personas que admiro y respeto de cómo han manejado las cosas. Y el 16 dice, es saber cómo transmitir una herencia que asegure el patrimonio saludable.
eso también tiene que ver con finanzas. Es decir, lo que yo dejo a la siguiente generación, no solamente mi legado en principios y valores, mis objetivos, sino en lo que yo dejo a ellos. Es algo saludable que va a seguir siendo de bendición por varias generaciones. Entonces, estos son temas de lo que significa la libertad financiera. Ahora vamos a ver algunos temas de lo que nos puede dar un rastro cuando hemos caído en lo opuesto. Es decir, que somos esclavos de las finanzas. El primero es la inseguridad. La inseguridad es el resultado de construir nuestra vida alrededor de personas, puestos, posesiones que sabemos se pueden perder. Ahí es donde tenemos una mala percepción sobre las finanzas. Cuando nos sentimos inseguros, porque lo que tenemos o lo que somos está cimentado en las relaciones personales. Está sobre el puesto que he logrado, sobre las posesiones que tenemos. Todas esas cosas pueden cambiar. Y entonces yo me siento inseguro porque tengo que mantener la relación con las personas, a veces a través de regalos, a veces a través de una amistad, a veces a través de convenios o tratos o hacerlo socio, ¿no? Entonces me siento inseguro. Si me siento inseguro es porque a lo mejor estoy cimentando mis finanzas sobre personas, sobre puestos o sobre posesiones. Y hay que tener cuidado. Nos sirve de análisis. Otro es que cuando tenemos temor con respecto a las finanzas, el temor llega cuando no nos damos cuenta de que todas las posibles maneras en que podríamos perder nuestras posesiones más queridas. Es decir, nos llega el temor cuando todo es posible que perder lo que hemos logrado. Si tenemos temor a perder lo que hemos avanzado, tenemos una mala relación con las finanzas. Es decir, nos ataca el pánico y empezamos a tomar decisiones equivocadas o no nos deja dormir. Es decir, tenemos una mala relación con lo que Dios nos ha dado y lo que ha puesto en nuestras manos. Cuando tenemos temor por la pérdida. Tercero, cuando tenemos ansiedad financiera que no nos alcanza, tensión física, emocional, que se produce el solo hecho de pensar en problemas financieros. Con todo lo que estamos escuchando en nuestros días, las noticias que escuchamos cada momento, que tiene que ver con lo que se nos viene para los meses siguientes, y algunos ya los ha alcanzado, cerrar negocios, despedir gente, una serie de situaciones, y entonces empezamos a generar ansiedad, tensión física y emocional, cuando empezamos a pensar en posibles problemas financieros. No debemos de olvidar que aunque podemos pasar por situaciones de ese tipo, tenemos que aprender a descansar en Dios, que es la fuente de nuestros ingresos. Es decir, Dios usa a nuestros jefes o a la empresa donde estamos o a nuestros clientes para poder bendecirnos, pero la fuente es Él. Entonces tenemos que aprender a manejar estas cosas. La pérdida del sueño también, por supuesto, que la presión por los problemas económicos que puede aumentar cada noche y eliminan la posibilidad de un sueño tranquilo. Si tenemos problemas del sueño porque tenemos temor a perder o los tiempos que vienen, es un momento para alinearnos con los principios de Dios y descansar en Él. Hacer lo que tengamos que hacer, pero es una oportunidad para aprender. La ingratitud, es decir, el no ser agradecidos con nadie, ni con Dios, ni con nada. Es una señal de mala relación financiera, de una esclavitud financiera. Es decir, la preocupación económica disminuye en la capacidad de apreciar y disfrutar los beneficios que Dios y los demás nos proveen. Cuando estamos tan tensos por los asuntos financieros, reduce nuestra capacidad para disfrutar lo que Dios nos ha dado y lo que los demás no saben decir. Entonces, creo que este es un tema también que vale la pena. Y claro, la esclavitud de las posesiones en sí mismas. Es decir, las posesiones y el dinero exigen por su naturaleza
protección y mantenimiento. Me voy a explicar. Recuerdo que a un compañero de mi padre, jovencitos en su generación, muy jovencitos, sus amigos y él pasaban por momentos muy complicados, cada uno trataba de sobrevivir a como podía, pero uno de ellos logró bastante y empezó a desarrollar una empresa grande y le fue muy bien, extremadamente bien. De tal manera que después mi papá trabajaba para él en su compañía. Y me acuerdo que mi papá platicaba y decía, no, pues fulano de tal, ahorita ya ni está a gusto, ya ni vive, desconfía de todos, desconfía de los hijos, desconfía de las nueras, de los yernos, piensa que todo el mundo le quiere quitar lo que ha logrado. Entonces desarrolló una protección y adversidad a todos los que le rodeaban. Y dedicó sus últimos años a cuidar lo que había logrado. Dejó de disfrutar a la familia, dejó de disfrutar a los amigos. Todo era una amenaza que amenazaba con perder todo lo que él tenía. Y entonces desarrolló una obsesión para cuidar lo que había logrado. Se convirtió en esclavo de las posesiones. Todo lo que hacía era para cuidar. Es decir, por naturaleza, el dinero, las finanzas, las posesiones necesitan protección y mantenimiento. Es natural. Eso es correcto. Hay que proteger lo que Dios nos ha dado y hay que darle mantenimiento. Pero si no somos cuidadosos, vamos a desarrollar una servidumbre, es decir, convertirnos en siervos de la riqueza. Estar solamente atendiendo las posesiones. La envidia también es una señal de una mala relación con las finanzas. Es el deseo de tener lo que otra persona tiene. Es el resultado de la comparación. Nos roba la capacidad de disfrutar lo que Dios nos ha dado. Tema muy amplio que no vamos a ver. Y la amargura también es una señal de una mala relación con las finanzas. Es la evidencia de que amamos más a las posesiones que a Dios o a los demás. Ahí empieza la persona a desarrollar amargura. ¿Se acuerdan de aquel precious, la joya preciosa? Se desfiguró la persona por el solo hecho de poseer y tener ese poder. Se va desfigurando, ¿no? Que es lo que hace la amargura. Desfigura a las personas. La desilusión. Cuando intentamos usar el dinero para hacer realidad todos nuestros sueños y lograr la felicidad. Cuando nos damos cuenta que el dinero no puede lograr todo, ocasiona desilusión. Y estamos desilusionados, desanimados, porque hay cosas que el dinero no puede comprar. Dos versículos claves para ir terminando. Proverbios 11:28. Quien confía en sus riquezas se encamina al fracaso. Curiosamente. Proverbios 24:10. Si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. Y aquí entra una ley. La ley de la práctica, de poner en práctica estas leyes. Dice, si fueres flojo en el día que hay que trabajar, se reduce la energía para la vida. Es trabajando que se genera la energía de la vida. Descansar de más, se pierde la energía para trabajar. Tener vacaciones de más, como en estos días, corremos el riesgo de perder la fuerza para la vida. Por eso el principio es muy valioso. Si fueres flojo en el día que hay que trabajar, cuando llega la temporada de trabajo, hay que trabajar. Cuando llega la temporada de descansar, hay que descansar. Cuando llega la temporada de vacaciones, hay que irse de vacaciones. Todo tiene su tiempo, dice la palabra de Dios. No todo es trabajo. El trabajo es parte de la vida. Pero cuando hay que trabajar, hay que trabajar. Porque si no trabajamos en ese momento, se reduce la energía para vivir. Y para generar, y la creatividad, y con todo lo que conlleva. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta aquí vamos a llegar porque ya no nos va a dar el tiempo para el siguiente tema. Vamos a ver los valores, cómo afecta los principios bíblicos a nuestra libertad financiera. Es decir,
si yo aprendo el principio bíblico de aceptarme a sí mismo, como Dios me ha hecho, como soy, entonces eso va a reducir los niveles de inferioridad, la amenaza que me ocasiona el sentirme inferior cuando yo tengo una relación saludable con Dios, de sentirme aceptado por Dios, de, como dice Jesús, en un principio amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, pero dice a ti mismo. Entonces hay un principio aquí. Nosotros no podemos entrar con que no me amo a mí mismo. No, no, yo tengo que amar la vida que Dios me ha dado. La persona, es decir, cuidarme a mí, aceptarme. Así es como Dios me hizo, así es como Dios me quiere. Y en ese sentido, el principio bíblico de la autoaceptación que Dios me ha aceptado, echa fuera la inferioridad. A veces nosotros queremos desarrollar la prosperidad porque tenemos un problema de inferioridad. No queremos sentirnos menos. Entonces, bueno, la semana que entra vamos a entrar a diferentes temas, entre estos que estamos viendo, y por supuesto vamos a ver otros principios para ir terminando en estos temas, que son básicamente los 4 propósitos para el dinero. Eso lo vamos a dejar para la semana que entra. Vamos a entrar a ver cuál es el propósito del dinero. Es decir, cuál es el objetivo de todos estos temas. Como lo vimos, si nosotros no entendemos que el objetivo de Dios es que la prosperidad es resultado de la bendición de Dios porque nos ha puesto una meta superior y mayor, entonces nosotros estaremos equivocadamente administrando y usando el dinero. Para eso necesitamos entender los 4 propósitos que Dios tiene para el dinero. De eso vamos a hablar. Vamos a usar los principios bíblicos. Vamos a empezar a leer Biblia. Solamente hablamos estos temas como parte de la introducción, pero vamos ahora sí ir directamente sobre los pasajes que Dios nos ha dado para entender el propósito. El dinero no es nada malo. Ni pensemos en aquellos principios que para poder alcanzar la santidad y tener un alto nivel de espiritualidad es el rechazo a las posesiones. Error. Ese es un error. Había un hombre allá por el año 350 que él quería despreciar el mundo en el que vivía porque él decía que todo era malo y que la única manera de alcanzar la santidad y lograr una relación saludable con Dios era alejarse de este mundo. Él se llamaba Simón y él desarrolló todo su sistema de alejarse de todo el mundo y construyó un pilar en medio de la plaza, un pilar que tenía casi 28 metros de alto, y ahí se trepó y ahí vivió casi 30 años de su vida alejado de todo, porque llegó a concluir que todo era pecado y que las posesiones eran pecado y que los deseos de este mundo, todo era pecado, y pensó que de esa manera alcanzaría la santidad. Rosy. Es que dice la Biblia, Javier, que es más fácil que entre por el ojo de una aguja un camello que a un rico se salve. Bueno, sí, pero la explicación ahí no es la riqueza. El tema ahí es que lo que Jesús está tratando de explicar es que para poder entrar al reino de Dios, uno tiene que despojarse de los apegos. Si en este caso la riqueza es un apego, no puede entrar. Después Jesús habla sobre ese tema con un joven rico. Y ese joven rico le dijo, va con Jesús y le dice, ¿qué es lo que tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y dice la escritura que él se sentía muy desanimado porque tenía muchas posesiones y se fue triste. Y entonces Jesús empieza y dice que la reflexión allí no era tanto la riqueza, sino era el apego que tenía de no soltar. Jesús conoció el corazón de este joven. Por esa razón, empezó él a tener una esclavitud hacia las posesiones de tal manera que no lo soltaban. Entonces, la riqueza no es el problema en este caso. En este caso, el problema es la posesión. Y cuando dice Jesús que es más fácil que pase un camello que un rico por el ojo de una aguja, es porque
el nivel de dependencia que genera las posesiones es tan fuerte y poderosa que alguien prefiere la muerte antes que soltarlas. No sé si me explico. Sí, muy bien. Muchas gracias. Y me voy a conectar en 5 minutos. La tormenta. Pero bueno, vamos a ir concluyendo sobre el tema. Rosy, lo que decías, el asunto Sí. es muy claro. No sé si alcancé a explicarlo bien. Sí, que es tan fuerte y poderoso el apego al que a Jesús Dinero. le dijo que vende todo lo que tienes. Sí, esa es la razón por la que Jesús expresó y hizo ese comentario, que era muy complicado. Y como les inicié esta plática, en una ocasión me dijo alguien, dijo, mira, los ricos no se convierten. Así me lo dijo. Yo le dije, no, ¿qué estás diciendo? Si Jesús habló a todos, a gente poderosa y gente que no tenía nada, ¿no? Ese es un error garrafal pensar de esa manera, pero refleja algo de verdad. Yo no sé si recuerdan aquel ejemplo que se usa de cómo atrapan a los monos en la selva, que ponen en unas botellas que tienen cuello angosto y ponen una banana o una fruta dentro de la botella, y entonces viene el mono y mete la mano y agarra la fruta y la quiere sacar, pero no puede porque el cuello de la botella es muy angosta, y ahí se queda. Y vienen ya los cazadores y él no suelta la fruta, y así lo atrapan. No quiere soltar lo que tiene en la mano. Bueno, Jesús se refiere a eso con ese ejemplo. Dice que la riqueza, las posesiones generan la sensación de poder, esa sensación de quién soy, porque la persona llega a pensar que es lo que tiene eso es. Entonces, si yo suelto lo que tengo, ya no voy a ser nadie, y entonces no voy a poder vivir con esa dignidad en el suelo. Prefiero la muerte antes que perder lo que tengo. Entonces, ese es el problema con las posesiones, con la riqueza, cuando no tenemos una relación saludable. Esa es la problemática. Por eso Jesús usó ese ejemplo, y aparte citó al joven, que el joven se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Claro que Jesús no le estaba pidiendo que lo hiciera, pero reflejaba un problema de su interior. Entonces, ese no es básicamente el problema. Como les digo, el tema es muy amplio. Vamos a entrar por los siguientes 2 martes, entrando más a los principios bíblicos. Hoy vimos una introducción sobre eso. No vamos a entrar a detalles administrativos ni cómo manejar las finanzas. Más bien, usar los principios para lograr esa libertad y sobre todo de poder enfrentar esta crisis que viene y cómo poder aprovechar